Listo, buenas tardes, Kelly. No sé si me escuchan bien el audio. Sí, todo muy bien, licenciado, por favor. Listo, buenas tardes. Igual, compañeros, buenas tardes. Para mí, bueno, primeramente agradecer a ASIS Especialización que me ha dado la oportunidad de poder compartir un poco el conocimiento que en cuanto a esta etapa de aprendizaje que, bueno, cada uno de nosotros estamos. Y bueno, espero resolver cada una de sus dudas también y que sea, digamos, un tiempo provechoso de poder aprender muchas cosas. Eso y pues nada, como dicen, vamos a iniciar con para hoy en esta tarde. Entonces, tenemos dos temas que vamos a ver, la visibilidad sobre las venas desde dentro y reducir las complicaciones. El segundo tema tenemos principios y funcionamientos de la ecografía y todo lo que se refiere a lo que es ultrasonido. Listo. Bueno. La técnica coguiada en sí, creo que para la mayoría de nosotros es como el boom de hoy en medicina para en cuanto a procedimientos, en cuanto a diagnósticos, que bueno, enfermería está ganando una gran parte en ese sentido, que debemos nosotros aprovechar ahorita en cuanto a la tecnología que está avanzando cada día más y pues la medicina también, pues enfermería debe aprovechar esa brecha para poder hacerlo buen uso en este caso de la ecografía y por ende cada uno de los procedimientos que hoy en día se están realizando con esta técnica. Entonces, el temario que nosotros vamos a abordar hoy en la tarde en cuanto a la técnica ecoguiada son los fundamentos de la ecografía, el ecógrafo en sí, el equipo, la utilización y las ventajas. Listo. Mm, ya tenemos los fundamentos de la ecografía. Básicamente la ecografía se basa en los ultrasonidos, es decir, en los espectros de las ondas sonoras, ya que estos se encuentran fuera del rango de aquellos sonidos que pueden percibir los seres humanos. Nosotros aproximadamente, los seres humanos estamos, digamos, programados para poder escuchar aproximadamente de 15 a menos de 20.000 Hz, que nosotros, digamos, nuestro oído humano es capaz de detectar esas ondas. A partir de mayor de los 20.000 Hz, ya es, digamos, gracias a las máquinas que nosotros podemos dar uso a ese sonido. Los ultrasonidos atraviesan los tejidos que se quieren explorar y una pequeña parte vuelve al transductor, que esa pequeña parte son las que se van a generar esa imagen. Estos ultrasonidos van a depender mucho de la densidad de los tejidos. Aquí tenemos tenemos lo que es hueso, tenemos tejidos blandos, tenemos lo que es líquido, sangre, tejido linfático, muchos de esos que va a depender de acuerdo a eso, a a la viscosidad de esos tejidos, vamos a tener nosotros la resolución de la imagen. Esto va a depender, va a definir la estructura que vamos a ver en la imagen. Aquí es donde pueden visualizar ustedes, nosotros tenemos en una escala de colores, tenemos nosotros los hertz y los sonidos que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, de 0 a 20 Hz, que son infrasonidos. Los sonidos audibles por los seres humanos, que está entre a partir de los 20 Hz, como les mencionaba, hasta menos de los 20.000 Hz. A partir de los 20.000 Hz ya en este caso es detectado por los ultrasonidos, aunque también se ha visto muchos estudios que también por animales, como dicen que el delfín es el único animal que casi puede, digamos, poder hacer, digamos, el mismo funcionamiento que hace un ecógrafo, es decir, con sus ondas él puede captar y hacer, percibirlo como una imagen, pero nosotros como seres humanos no estamos, digamos, en la capacidad para poder esos sonidos transformarlos en imágenes. Listo. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, que no le pasa. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Si me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos bien. Listo. Sino que no me deja pasar a la siguiente diapositiva. Espera un momentito.
Ujú, ujú, ujú. Ya. ¿Cómo se genera una imagen a partir de los ultrasonidos? Entonces ahí aquí viene la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo a partir de un sonido, a partir de un ultrasonido, este se puede generar una imagen? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta mucho el transductor o sonda también que nosotros llamamos, que es parte del ecógrafo. Entonces, el transductor o sonda es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en mecánica y así viceversa, es decir, en mecánica y eléctrica también. Los cristales piezoeléctricos que contienen estos cristales son los que permiten la conversión de estas energías. Aquí en la imagen podemos ver claramente lo que es un transductor y tenemos las partes del mismo. Entonces, todos los ecógrafos, independientemente del año del ecógrafo, del modo del ecógrafo, del modelo del ecógrafo, todos los ecógrafos van a tener la misma sonda con las mismas características. Tenemos aquí diferentes partes. Acá, empezando de lo proximal a lo distal, teníamos aquí el material de relleno, que en muchos de los casos es como un tipo silicona, que es muy sensible, que hay que tener en cuenta también mucho eso. La capa del emparejamiento, los cristales piezoeléctricos que están aquí justo por debajo del material de relleno. Entonces, esos cristales piezoeléctricos son los encargados de convertir esa energía mecánica en energía eléctrica y así viceversa y convertir esas ondas en una imagen. Entonces hay que tener mucho en cuenta nosotros también el momento que se va a realizar una desinfección, porque los cristales piezoeléctricos son muy sensibles. Y una vez que se dañen esos cristales, eso ya es muy difícil de reparar. Es muy aconsejable, las casas comerciales muchas de las veces ellos prefieren comprar una nueva sonda que, digamos, tratar de arreglar los cristales piezoeléctricos porque no van a ser con la misma nitidez que están al inicio. Y eso no hay que tener mucho en cuenta en la desinfección también. Hacia lo distal tenemos el material amortiguador, tenemos lo que son las cargas y pues en sí el cable eléctrico porque es un material eléctrico. Posterior a eso tenemos que el haz del ultrasonido emite una sonda que es súper fina. Nosotros como es indistinguible que nosotros vayamos a ver ese haz de esa sonda. Tiene un grosor aproximadamente de 1 milímetro la sonda. Em, el haz del transductor está relacionado con la huella. El transductor, en cuanto más alta es la frecuencia, mejor es la resolución de la imagen, pero menos profundidad permite alcanzar y así viceversa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros necesitamos que el transductor, en el caso de los accesos venosos, sea un transductor de alta frecuencia, porque como ahí bien dice, nosotros necesitamos una resolución de imagen que sea súper nítida. No necesitamos muchas de las veces profundidad. A su vez, la mayor profundidad, digamos nosotros que necesitamos para canalizar un acceso vascular, va a ser en la yugular interna o en la femoral, pero nosotros no necesitamos visualizar más allá de 5 o 8 centímetros, que en el caso de otros diagnósticos, yo que sé, digamos, digestivos cardíacos, ahí nosotros necesitamos una resolución que se vea un poco más profunda. Pero en este caso de nosotros, de los accesos vasculares, nosotros necesitamos un transductor de alta frecuencia y este transductor no nos va a ayudar, digamos, con mucha profundidad, pero sí lo necesario que nosotros realizamos, como les digo, más o menos de 5 a 8 centímetros, que es digamos, la profundidad máxima nosotros que tenemos de un acceso venoso, que nos va a ayudar a visualizar con una mejor nitidez. Entonces,
Este transductor, esta huella de este transductor, como les vuelvo y les repito, tiene que ser adecuado, en este caso para el acceso venoso que nosotros vayamos a realizar. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros distinguimos tres tipos de sondas. Tenemos la sonda lineal, la sonda convexa y la sonda sectorial. Como les digo, la sonda lineal es la más adecuada y la de gol estándar nosotros para canalizar un acceso venoso. Esta, la característica tiene que es de alta frecuencia, más o menos de entre 18 megahertz. La huella es aproximadamente de unos 4 o 6 centímetros y la profundidad es más o menos de 5 a 6 centímetros, que nosotros claramente y suficientemente nos va a ayudar a visualizar lo que son vasos, nervios, músculos, que nos va a ayudar a diferenciar del acceso vascular que nosotros queremos llegar. La sonda convexa, en cambio, es de baja frecuencia, es aproximadamente menor a 6 megahertz. La huella igual aproximadamente va a medir de 6 centímetros. La huella yo me refiero, para que entiendan un poquito mejor, la huella es, no sé si ven la imagen de, acá se ve un poco más del transductor. Esto de aquí es la, perdón, esto de aquí es la huella. Entonces, van a venir de distintas dimensiones. Entonces, en el caso de la sonda convexa, va a ser de baja frecuencia y una huella de 6 centímetros. Y la profundidad ya va a ser mucho mayor, va a ser de 30 centímetros. Y en este caso se van a utilizar para diagnósticos ya sea abdominales, obstétricos, pélvicos, que nosotros no es una sonda ideal para una canalización vascular que nosotros necesitamos. Las ondas sectoriales tenemos que son de baja frecuencia, igualmente menor a megahertz, a 6 megahertz, perdón. Esta huella va a ser aproximadamente de 21 centímetros. Entonces, la huella de 21 centímetros no nos va a ayudar mucho para, digamos, para una mayor manipulación, porque es grande la huella que en este caso esta sonda sectorial va a necesitar. Y la profundidad es de aproximadamente 35 centímetros, que mayor parte se necesita en una ecografía cardíaca. Entonces aquí nosotros podemos diferenciar las tres imágenes, la sonda lineal, la sonda convexa y la sonda sectorial. La más óptima y la más recomendable, y de hecho están escritos en artículos, que nosotros necesitamos y de hecho debemos utilizar la sonda lineal para el acceso, en este caso del acceso de canalización venosa que nosotros vayamos a realizar. Mm, mm. En sí, el ecógrafo, van a, como les mencionaba, van a ver hoy en día ya muchos, es como un celular, ¿no? Entonces van a ver muchas modalidades, van a ver muchos modelos, muchas características, que en sí todos los ecógrafos básicamente van a tener tres cosas. El ecógrafo, entonces, nosotros tenemos que eh, fundamentalmente estar, digamos, guiados a que este ecógrafo tenga las siguientes características. Debe ser sencillo de manejar, resistente, ligero y con tiempo de encendido rápido. Entonces son las características funcionales que nosotros nos van a ayudar a dirigir el acceso venoso que nosotros vayamos a necesitar. Hoy en día ya existen, digamos, ecógrafos de hecho del tamaño del celular y que digamos que nosotros claramente, digamos, podemos andar, es como un celular, como una tablet, entonces es, digamos, de bolsillo, que solo tenemos que andar, digamos, a llevar y es súper funcional. Y como les menciono, hoy en día ya va a depender mucho, digamos, del lugar donde se encuentren ustedes también y de, digamos, de la capacidad para poder conseguir esos ecógrafos. Pero como yo les menciono, digamos, estas características deben ser tener en cuenta en el momento que vayamos a usar nosotros este ecógrafo. En este ecógrafo, la máquina en sí va a estar conformado por lo que es la sonda y la botonología. La sonda, como les mencionaba, esta sonda se refiere al transductor. El transductor, generalmente todos los ecógrafos van a venir con tres transductores, tres tipos de sondas. Como ustedes pueden visualizar acá en la imagen, tenemos la imagen A, B y C. La sonda tipo A, esta sonda A es recomendable para, digamos, la canalización de accesos vasculares, porque es como tipo
tipo de hockey que le llaman, es como un bat de hockey. Entonces va a ser la huella, de hecho, está aproximadamente mide 4 centímetros, que nos va a ayudar, digamos, en el caso de pacientes, ya sean pediátricos, de hecho también neonatales, y bueno, mucho que digamos nos va a ayudar mucho a la manipulación de estas ondas. Otro tipo de sondas, las ondas lineales, las sectoriales, las convexas, como les mencionaba. Y como les mencionaba anteriormente, la característica de esta sonda para el acceso vascular debe ser de alta frecuencia, con una huella pequeña, cuya manipulación compromete el menor espacio posible. Entonces, como les mencionaba, la huella es esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no necesitamos una huella tan grande para un acceso venoso en cualquier, digamos, central. De hecho, cuando son pacientes neonatos que son menores a pesos de 1 kilogramo, entonces ahí necesitamos nosotros que sea un transductor con una huella súper pequeña, porque nosotros debemos, digamos, nos ayude para la manipulación, digamos que no comprometa el mayor espacio de la superficie corporal de este bebé, para nosotros poder tener una buena visibilidad y por ende una buena manipulación con esta zona para que nos ayude, digamos, a la canalización venosa de este paciente. Ok. ¿Se logra visualizar? Sí, vamos a la otra diapositiva, que es la del ecógrafo. Ok. Bien. Listo. Ya, bueno, mil disculpas porque, bueno, ahorita se fue la luz acá en la ciudad de Quito, entonces les pido mil disculpas por eso, pero bueno, vamos a continuar, chicos. Ya, bueno, esta diapositiva vamos a repetirlo ya. Entonces, les decía que el ecógrafo nosotros vamos a tener en cuenta muy bien las características cuando nosotros vayamos a elegir el tipo de ecógrafo que nosotros vayamos a usar. Este ecógrafo debe ser sencillo de manejar, debe ser resistente, ligero y con un tiempo de encendido rápido. Muchas de estas características van a tener un porqué. Debe ser sencillo de manejar, ¿por qué? Porque muchas de las veces nosotros siempre el equipo multidisciplinario que nos están ayudando, muchas de las veces desconocen, digamos, el tipo de ecógrafo que nosotros manejamos. Tal vez para nosotros deben ser cosas un poco obvias, pero para ellos por el desconocimiento, digamos, no nos pueden ayudar, digamos, tan efectivamente como nosotros lo podemos realizar. Entonces, por ende, debe ser sencillo de manejar este ecógrafo. Debe ser resistente también, debe ser ligero y con un tiempo de encendido rápido. Muchas de las veces hay pacientes necesitan un acceso venoso de urgencia o de emergencia, que nosotros tenemos que tener un ecógrafo que tenga un tiempo de encendido rápido, porque nosotros, digamos, aproximadamente un ecógrafo se demora en encender más o menos como 2 minutos. Entonces, en esos 2 minutos nosotros ya podemos ganar mucho, digamos, ya podemos de hecho hasta haber canalizado y ese exceso venoso. Entonces, tenemos que tener en cuenta también mucho de esas características que sí nos van a sumar mucho en cuanto a todo lo que es el proceso de esta canalización de este acceso vascular. Las sondas, vamos a tener distintos tipos de sondas, como les mencionaba, y por ende, cada una de estas sondas va a tener su funcionalidad. No todas las sondas tienen la misma característica y por ende la misma funcionalidad. Nosotros en este caso, para el acceso venoso central, nosotros vamos a necesitar una sonda que debe ser de alta frecuencia con una huella pequeña cuya manipulación compromete el menor espacio posible. Nosotros con la huella de este transductor, como les mencionaba, debemos tener en cuenta que debe medir aproximadamente de 4 a 6 centímetros de esa huella, porque con eso nosotros nos va a ayudar mucho la manipulación. De hecho, en pacientes neonatales, pediátricos, y bueno, en adultos no tenemos mucho problema con este en el caso de las huellas grandes, pero en pacientes neonatales y pediátricos sí tenemos mucho problema en esto. ¿Por qué? Porque con una huella, digamos, aproximadamente de 4 centímetros, nosotros ya estamos comprometiendo bastante de la superficie corporal de donde nosotros vayamos
a canalizar el acceso venoso central. Y si, o sea, y si tenemos una huella un poco más grande, se nos va a dificultar más esta manipulación. Entonces nos va a ser un factor que va a disminuir, digamos, la efectividad en cuanto a esta canalización del acceso venoso que nosotros vayamos a requerir. Tenemos tres tipos de sondas, como les mencionaba. Tenemos las lineales, que en este caso es el ideal para el acceso venoso central. Estas lineales también hay otro modelo que son en tipo hockey, que bueno, es difícil de conseguir, pero es lo más óptimo que nosotros usamos para pacientes neonatales, que la huella de esta aproximadamente es de 3 a 4 centímetros, que en pacientes muy pequeñitos nosotros se nos hace mucho mejor la manipulación de esta sonda. Las ondas convexas, como les dije, esto en este caso del acceso venoso central o periférico se nos va a dificultar mucho, digamos, con esta sonda. De hecho, bueno, yo en la experiencia que he tenido, he canalizado aproximadamente unas 8 veces con esta sonda tipo convexa. No es que, digamos, no nos va a proyectar la imagen, claro que sí, sí nos va a dar una imagen, pero esta imagen va a ser súper distorsionada, digamos, a la realidad. Una por digamos, esta sonda convexa no va a ser la misma, digamos, que la sonda lineal, la imagen va a ser súper diferente. El vaso se ve súper más alejado que cuando se usa una sonda lineal. Entonces hay que tener en cuenta en eso también, pero bueno, con la experiencia y la experticia, bueno, que cada uno día a día va aprendiendo, también, digamos, si que no disponemos de una sonda lineal, pues, o sea, y necesitamos un acceso venoso central y el capital venoso de nuestro paciente sea súper disminuido, que por la técnica habitual es imposible canalizar, pues nos tocaría, digamos, nos tocaría acomodarnos a la realidad del hospital o de la clínica que nosotros nos encontremos y poder, o sea, el objetivo de este es canalizar y lograr un acceso venoso para nuestro paciente. Y la C es las ondas, los transductores que son de tipo sectorial, que nosotros más, bueno, utilizan en este caso los cardiólogos para descartar cualquier cardiopatía que tenga ese paciente, más se utilizan todo lo que son para exámenes cardíacos, se utilizan este tipo de sondas. La botonología en sí, todos los ecógrafos van a tener, digamos, cuatro tipos de botones característicos de estos ecógrafos. Con esos cuatro botones a nosotros nos van a ayudar muchísimo, digamos, en la efectividad para la canalización del acceso venoso. Tenemos la profundidad. Esta profundidad va a ser, cuanto menor profundidad, va a ser más grande el vaso. ¿Qué quiere decir? Mientras menos profunda esté, digamos, el acceso venoso que nosotros vayamos a canalizar, más grande se le puede ver el vaso. Mientras más profundo esté el vaso, se le ve un poquito más pequeño. Entonces, de eso también hay que tener en cuenta en los accesos venosos centrales, ya sean yugulares, subclavios o femorales. Ahí como, digamos, ahí el vaso se ve un poco más superficial, entonces se le ve un poquito, mucho más grande el acceso venoso. De hecho, en pacientes neonatales, bueno, en mi experiencia, yo prefiero canalizar en las venas yugulares internas o femorales. ¿Por qué? Porque el acceso venoso ahí se le ve un poco más grande. Y como en los pacientes neonatales es súper pequeño en este caso, la luz del vaso, nosotros vamos a utilizar en este caso, vamos a hacer el uso de esta botonología de la profundidad. Tenemos también otra característica en cuanto a la ganancia. La ganancia en sí va a ser el brillo. El brillo nos va a ayudar a hacer, va a ser como digamos nuestra luz para nuestros ojos en cuanto a la nitidez del acceso que nosotros requerimos canalizar. Ahí en la diapositiva podemos diferenciar tres tipos, perdón, de ganancias. Tenemos la ganancia A, la ganancia B y la ganancia C. En la tipo A ustedes podrán visualizar ahí, no se, solo ven una escala de grises, entonces ven un poco más gris, menos gris, como un color plomo y ya como un color totalmente oscuro, entonces no nos ayudan a diferenciar muy bien las estructuras que nos están dando el ecógrafo. En la tipo B se ve un poquito más clara el acceso vascular
ven ahí dos círculos y alrededor se ve así como escala de grises, que de igual forma no se puede interpretar muy bien el acceso de las estructuras que nosotros tenemos. Y en la tipo C, que es de hecho la recomendable que nosotros tenemos que tener, es escala de grises, ni tan oscuro ni tan opaco. Entonces con eso nosotros ahí podemos diferenciar cada una de las estructuras para, que es el objetivo en este caso nosotros, para poder canalizar el acceso venoso vascular. En el caso del Zoom, yo, bueno, la experiencia mía no les recomiendo el uso del Zoom, porque cuando es como un celular, como cuando uno toma una fotografía, entonces uno toma una fotografía, le hace zoom y muchas de las veces ese zoom distorsiona la imagen real y es así también en la ecografía. Entonces, claro que le va a hacer a la imagen mucho más grande, pero nos va a alejar de la realidad en este caso, de esta vena. ¿Por qué? Porque es, como les digo, el zoom va un poquito a agrandar la imagen de la imagen de este acceso venoso. Entonces yo no recomendaría el uso del zoom. Y de hecho, en pacientes neonatales tampoco yo uso el zoom, sino es, digamos, o sea, es a la realidad de lo que, digamos, la imagen que nos da el ecógrafo. Muchas de las veces algunos sí he visto que usan el Zoom, pero bueno, eso creo que va de acuerdo también, ustedes ya irán de acuerdo a la experticia, de acuerdo también a lo que cada uno de nosotros vayamos acomodándonos y vayamos, digamos, un poco más, digamos, en cuanto vayan ganando experiencia cada uno de ustedes en estos accesos venosos vasculares. El foco va a ser el punto donde se va a encontrar eh, mayor nitidez en este caso de la imagen. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque muchas de las veces en la pantalla no tomamos muy bien de referencia al foco. Entonces, el foco va a ser, como les repito, va a ser el punto de mayor nitidez. Entonces, nosotros tenemos que poner el foco más o menos en la mitad de la imagen porque nosotros necesitamos, digamos, esa parte que esté más nítida en relación a las otras partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces nosotros necesitamos mayor nitidez en la mitad, digamos, de la imagen, porque ahí es donde se van a encontrar las estructuras que nosotros queremos visualizar. En este caso se va a encontrar ahí la vena. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta en el caso de cuando vayamos a realizar un acceso venoso vascular. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Kelly. Listo. Vamos a hablar lo que es la orientación. Aquí tenemos dos tipos de orientaciones. Tenemos la orientación de tipo transversal y la orientación de tipo longitudinal. La orientación de tipo transversal, como ustedes pueden visualizar a la imagen a la derecha, es el transductor de tipo horizontal. El transductor va a estar colocado horizontalmente. Y la imagen, como ustedes les ven ahí en la imagen de gris, la imagen esa es la imagen que nos va a dar cuando nosotros colocamos un transductor de tipo transversal. El transductor se coloca de forma horizontal, como les digo, obteniendo una imagen circular de los vasos y permite tener una visión amplia y panorámica de la vena para evitar la punción indeseada en las zonas adyacentes, ya sea en un nervio o ya sea en una arteria, que como les digo, en este caso el ecógrafo es de gran utilidad para evitar digamos, estas complicaciones indeseadas en las zonas que están aledañas al acceso venoso que nosotros vayamos a canalizar. La orientación longitudinal va a referirse cuando el transductor va a ser colocado de forma vertical y este nos va a dividir el cuerpo en dos partes, en una parte derecha y una parte izquierda, y nos va a permitir una visualización de los vasos en forma de estructuras tubulares, como ustedes pueden visualizar igual forma en la imagen a la izquierda. Las dos imágenes, la parte de arriba y la parte de abajo son diferentes, ¿no? Entonces, la parte longitudinal, la principal ventaja de digamos, de esta orientación que nos permite la visualización, que la aguja en todo su recorrido nos va a permitir, digamos, desde cuando nosotros ingresamos la aguja hasta cuando nosotros dejemos ya de introducir la aguja o la guía.
nosotros en esta orientación longitudinal vamos a, digamos, poder visualizar esa característica. Esta orientación longitudinal, esto es un poco más ya cuando se tiene un poco más de experticia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener un pulso un poco más definido para la colocación de este transductor. No tenemos que, digamos, bascular el transductor, ni mover, ni mucho menos tenemos que tener un estímulo un poco más fino para que el transductor no se mueva. En el caso de la orientación transversal, este es recomendable cuando nosotros recién, digamos, estamos aprendiendo, digamos, a colocar accesos mediante la ecoguía. Entonces es recomendable que empecemos desde la orientación transversal. Y de hecho, bueno, en pacientes neonatales nosotros aconsejamos esta orientación transversal por el motivo de que, como les mencionaba, nosotros si colocamos longitudinalmente, cuando vayamos a colocar un acceso yugular. Entonces, en relación colocamos el transductor en el cuello y ponemos así en forma vertical, nos va a dificultar un poco en la movilidad. ¿Por qué? Porque el cuello del paciente es súper pequeño. En cambio, en pacientes ya un poco más grandes, ya pacientes adultos, pediátricos, ya es un poco mejor ahí la orientación longitudinal. ¿Por qué? Porque la superficie corporal de estos pacientes ya es un poco más grande. Entonces, como les repito, en pacientes neonatales es aconsejable manejar la orientación transversal por la superficie corporal del acceso vascular donde nosotros vayamos a colocar. Pasemos a la siguiente, Kelly, gracias. Listo. Em, y aquí tenemos el reconocimiento de las estructuras. Principalmente nosotros vamos a poder visualizar tres estructuras en cuanto a la ecografía. Muchas de las veces nosotros cuando recién estamos, digamos, ingresando a este tipo de procedimientos y el uso de la ecografía, se nos hace un poco difícil poder diferenciar esa escala de grises. Entonces, yo claramente me acuerdo, la primera vez es como que nosotros colocamos, sí, el transductor ahí y en la pantalla vemos solo como dicen, como los televisores antiguos a blanco y negro, entonces no, nosotros no sabemos dónde estamos, qué vemos, solo vemos algo negro y algo blanco, que es muy difícil, digamos, de diferenciar con el pasar del tiempo y con las capacitaciones continuas que cada uno tiene. Entonces, con eso nosotros ya vamos a agudizar un poco más ese estímulo que nosotros tenemos. Entonces, entonces no hay que preocuparnos mucho por eso. Entonces, todos empezamos por ahí. Entonces, el reconocimiento de las estructuras, principalmente nosotros vamos a tener tres tipos de estructuras aquí cuando nosotros coloquemos cualquier transductor que vayamos a usar, ¿no? Pero como les mencionaba, es aconsejable el transductor lineal de alta frecuencia. Nosotros vamos a poder diferenciar tres tipos de estructuras: las venas, las arterias y los nervios. Las venas nosotros vamos a reconocerlas como van a ser una imagen en tipo circular. En cortes transversales se colapsan aplicando presión en la piel con el transductor. Entonces, para poder diferenciar una vena de una arteria, nosotros tenemos tres características. La primera y la que es de gol estándar, como les repito, va a ser siempre cuando nosotros aplicamos presión, las venas se van a colapsar. Es decir, va a ser como se abren y se cierran, se abren y se cierran. Nosotros aplastamos, se cierran, dejamos de aplastar, se abren. Entonces, esa va a ser una manera, digamos, para poder diferenciar nosotros una arteria de una vena. Otra característica para diferenciar una arteria de una vena va a ser con el modo Doppler pulsátil. Entonces, siempre las venas no van a tener pulso y las arterias sí. Entonces, no, nosotros ahí también vamos a poder diferenciar una vena de una arteria. Y la otra es que las paredes de las venas van a ser un poco más irregulares que de las arterias, es decir, las venas van a ser menos redonditas que las arterias se les puede ver un poco más redonditas. Entonces, no hay que tener, sí, estas características muy en cuenta, pero muchas de las veces en pacientes
en pacientes que tengan alguna alteración cardíaca o algunos pacientes, digamos, que ya han sido repetitivas veces colocadas en el mismo acceso venoso, van a cambiar un poco su anatomía, entonces hay que tener mucho en cuenta y valorar estas tres características para diferenciar muy bien una arteria de una vena. Las arterias, como les mencionaba, también va a ser otra de las estructuras que nosotros vamos a poder visualizar con el uso de la ecografía. Las arterias se van a reconocer de igual forma por ser más circulares y en el corte transversal tienen pulso y no se colapsan. Entonces, a diferencia de las venas, estas arterias no se van a colapsar. Uno aplasta con el transductor, va a hacer presión, pero estas arterias no se van a colapsar. En cambio, las venas, apenas uno hace una presión ligera, las venas ya tienden a colapsarse. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto también. Y los nervios, la imagen se le va a poder reconocer, va a ser como un tipo, una estructura, una imagen más o menos en forma de un panal de abejas. Entonces nosotros vamos a poder diferenciar estos tres tipos de estructuras, como ustedes pueden ver en la imagen. A la izquierda podemos ver nosotros, en este caso es una imagen de la fosa antecubital, entonces podemos ver nosotros las venas braquiales, podemos ver la vena basílica, podemos ver ahí la arteria braquial, como ustedes pueden visualizar ahí entre la vena braquial y la arteria braquial se puede visualizar, es una imagen que hasta en los libros se encuentra la imagen de Mickey Mouse, pueden ver las orejitas pues la cabecita, entonces sí muchas de las veces se logra ver esa imagen que nosotros podemos ahí distinguir muy claramente. Y pues el paquete de nervios que vemos ahí, que es de una forma de panal de abejas que se ven como puntos en escala de grises. Entonces, con eso nosotros vamos a poder diferenciar principalmente bien una vena de una arteria y con eso nosotros guiarnos y tener la certeza, digamos que estamos accediendo a un acceso venoso. En este caso, ya que muchas de las veces también usamos la ecografía para el acceso en el caso de canalizaciones, accesos arteriales, entonces también hay que tener mucho en cuenta esto. Pasemos, Kelly, a la siguiente, por favor. Listo. Las ventajas, ya una vez hablado, digamos, del uso de la ecografía y un poco, digamos, cómo funciona esto de la ecografía, nosotros vamos a hablar lo que son las ventajas de la técnica ecoguiada. Aquí existen muchas ventajas, ¿no? Y va a ser también depender mucho desde la perspectiva que uno lo ve. Entonces, primeramente va a ser el ausentismo de radiaciones ionizantes, porque ustedes muy bien saben que en la técnica habitual es una técnica a ciegas que nosotros no podemos ver lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros anatómicamente o digamos ya por agudeza visual, nosotros canalizamos un acceso venoso, pero no sabemos, digamos, al lugar donde está llegando este acceso venoso. Entonces, muchas de las veces, por no decir siempre, nosotros necesitamos una playa, en este caso, un método diagnóstico para ver la posición del acceso venoso que nosotros colocamos. En este caso, bueno, la mayoría y el gol estándar de este método diagnóstico es el rayos X. Entonces, ahí nosotros, al exponer a radiaciones a cualquier tipo de paciente, entonces ya estamos siendo como un factor, digamos, negativo para este tipo cualquier tipo de paciente que nosotros vayamos a usar. Va a ser, como les mencionaba, el uso de la ecografía es la capacidad de explorar en tiempo real, como les digo, va a ser una imagen en tiempo real de lo que nosotros estamos visibilizando en este momento. La posibilidad de realizar la exploración también a cabecera del paciente. Entonces nosotros no necesitamos, digamos, de mucha tecnología, mucho equipo biomédico para nosotros, digamos, poder acceder a este servicio. No va a ser, digamos, una máquina, digamos, que nos imposibilite, digamos, trasladar a estos pacientes. Entonces, de hecho, como les mencionaba, hoy en día ya existen como un tamaño de celular la pantalla en este caso, el monitor del transductor para el uso de la ecografía. Entonces nos hace muy fácil, digamos, llevar a donde nosotros vayamos a usar, necesitemos usar este tipo de procedimiento.
Y con esto vamos a aumentar la seguridad del paciente, haciendo más baratos los costos y reduciendo el tiempo más en este procedimiento que nosotros vayamos a realizar. También, como les mencionaba, nos va a ayudar a diferenciar los vasos. En este caso, los dos vasos principales, el vaso arterial y el vaso venoso. Entonces, con esto es una gran ayuda, digamos, para nosotros poder acceder, digamos, en el caso, ya sea el acceso venoso, ya sea el acceso arterial, que nosotros vayamos, no, digamos, pinchar tal vez accidentalmente otras estructuras adyacentes. Identificar también su trayectoria. Entonces, como les mencionaba, en tiempo real nosotros nos va a ayudar, digamos, a diferenciar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, o sea, nosotros vamos pinchando y nosotros vamos viendo por dónde va, digamos, la aguja o la guía. En este caso, vamos viendo todo el trayecto, todo el recorrido de acuerdo a a la vascularización del transductor en este caso. También podemos verificar el calibre de este vaso, es decir, la luz de este vaso. Así también posibles variaciones con la respiración y la posibilidad de medir el diámetro en una situación basal. En pacientes ventilados muchas de las veces van a cambiar, digamos, esta luz del vaso en pacientes que están con alta frecuencia o en modos convencionales, muchas de las veces van a variar, digamos, el tamaño de este vaso. Y en situaciones basales también, en pacientes que están, digamos, yo que sé, con una cánula nasal, con una cánula RAM, que no van a variar mucho en la luz del tamaño de este vaso. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso también. La profundidad del vaso también vamos a poder nosotros, en este caso, medir la profundidad del vaso. Con estas dos características, el calibre y la profundidad del vaso, nosotros vamos a poder guiarnos para poder elegir la característica del acceso venoso que nosotros vayamos a ocupar. Hoy en día existen ya muchas casas comerciales que ya, digamos, hay varios, tienen muchas características que nos va a ayudar al tipo de paciente que nosotros necesitamos usar. Para pacientes pediátricos, neonatales o adultos, estos ya vienen por French, que son por el grosor, ya vienen por dimensiones, de acuerdo a donde nosotros vayamos a canalizar, ya sea, digamos, en miembros superiores, inferiores o en lo que son accesos centrales mismo, ya sean subclavias, ya sean yugulares internos o femorales, nosotros vamos a poder diferenciar con esta ayuda que nos da el eco, vamos a valorar el calibre y la profundidad del vaso. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a elegir qué tipo de catéter vamos a usar. Un ejemplo, digamos, si nosotros vamos a colocar en un paciente neonatal, digamos, un acceso vascular en la yugular interna, entonces, nosotros no vamos a coger, yo que sé, un acceso a un catéter que tenga, que mida, yo que sé, 30 centímetros. ¿Por qué? Porque más o menos aproximadamente nosotros vamos a usar desde el punto de inserción a la posición central más o menos unos 8 centímetros aproximadamente. Y entonces lo ideal que nosotros vamos a usar ahí, un catéter va a ser de 10 centímetros, que sí existen, que son, como les mencionaba, son dos características que vamos a tener muy en cuenta para elegir el tipo de catéter. También nos va a ayudar a identificar la presencia de válvulas venosas, como son en pacientes que tienen ya capital venoso reducido, en esos pacientitos que ya están varios meses ya hospitalizados, entonces ahí el capital venoso no va a ser tan íntegro como en pacientes que recién, digamos, están hospitalizados o recién pasan a las unidades de terapia o muchas de las veces pacientes que nacen antes de hora. También nos va a ayudar a disminuir el número de intentos. Aproximadamente estos intentos fallidos nos va a disminuir entre el 86% entre los primeros intentos fallidos y también se refiere a la vía yugular en un 41%. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, es un gran porcentaje que nos va a ayudar, digamos, la ecoguía, digamos, a garantizar ese acceso venoso en el primer pinchazo. Pues aproximadamente va a reducir el 86% de intentos fallidos al primer pinchazo. El tiempo del procedimiento también. El tiempo del procedimiento va a disminuir bastante. Aproximadamente, bueno, yo en todo este tiempo que he llevado en los accesos venosos, antes cuando lo hacíamos anatómicamente o con la técnica habitual que llamamos, nosotros nos demorábamos aproximadamente, digamos, una hora en la colocación de esos accesos, pero ahora, digamos, con el uso de la ecografía,
Nosotros nos demoramos aproximadamente 20 minutos, cuarto de hora, que digamos es, digamos, más o menos un tiempo promedio que nosotros llevamos, que sí es bastante tiempo que nosotros ahorramos, o sea, la ecografía nos ayuda a reducir bastante el tiempo en cuanto, digamos, si realizamos esta técnica con el uso de la ecoguía. Las complicaciones también van a disminuir un 57%. Entonces, estas complicaciones van a estar dadas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver una imagen en tiempo real y vamos a ver lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, una vez que nosotros estamos, o sea, vemos lo que nosotros hacemos, entonces van a disminuir bastante, digamos, en este caso, pinchazos fuera de plano que nosotros no queremos acceder, que muchas de las veces nosotros de las técnicas habituales, eso lo realizábamos, muchas de las veces nosotros hacía la palpación o así a la agudeza visual nosotros canalizábamos, pero no sabíamos lo que internamente estamos pinchando, solo veíamos retorno que sea venoso y pues bueno, asumíamos que está en la vena y ingresábamos con el catéter, pero no en cambio con el ecoguía nosotros podemos ver lo que estamos haciendo y podemos evitar, yo qué sé, pinchar el nervio o la arteria, que disminuye, como les mencionaba, un 57% de estas complicaciones. Las estancias hospitalarias, estas estancias hospitalarias van a estar dadas debido a la reducción del número de complicaciones. Una vez disminuimos nosotros estas complicaciones, vamos a disminuir las estancias hospitalarias. Digamos, nosotros, por así decirlo, hacemos un ejemplo. Canalizamos un paciente, digamos, un paciente por ponerlo así, un ejemplo, de un paciente de 1000 gramos, nosotros, digamos, colocamos con la técnica habitual, colocamos un catéter de 2 French. Entonces nosotros, digamos, no podemos ver el grosor del catéter, lo que con el uso de la ecoguía nosotros podemos ver el grosor del catéter y nosotros canalizamos ese catéter de 2 French y resulta que al segundo día o que al primer día aparece un cordón venoso, entonces nosotros muchas de las veces nos preguntamos por qué el cordón venoso, podrá haber pasado algo, y claramente es por la, digamos, que nosotros estamos superando el 1/3 de la luz del vaso que debe tener este catéter. Entonces, con el uso del ecoguía, nosotros nos va a ayudar, digamos, a poder diferenciar esa característica y vamos a disminuir la estancia hospitalaria. El costo hospitalario va a ser en relación a la estancia hospitalaria. Entonces, nosotros disminuimos los días de hospitalización, disminuimos digamos, en este caso, el costo hospitalario tanto para el paciente, la familia y tanto también para el hospital. Pasemos, Kelly, por favor. Ya, asimismo, como en todo tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Las desventajas, bueno, van a ser mínimas en este caso, ¿no? En el caso de las desventajas, vamos a tener como primero el equipo biomédico necesario, en este caso el ecógrafo. Muchas de las veces, ya sean en clínicas particulares, clínicas privadas o establecimientos, sean digamos, sean del Ministerio de Salud o sean patrocinados, digamos, por A o B institución, muchas de las veces va a ser difícil conseguir este ecógrafo porque es una máquina que sí, sí, el coste de esta máquina sí es un poco caro, que digamos muchas de las veces en centros de salud que son básicos o en clínicas que recién están empezando, muchas de las veces no se dispone de este equipo biomédico y no va a ser, digamos, una desventaja para nosotros realizar un acceso venoso guiado por ecografía. Que bueno, hoy en día ya la mayor parte ya con digamos, con las ventajas, con la experiencia también, ya la mayor parte, digamos, de clínicas privadas o del sector, digamos, del sector de salud ya están implementando en cada una de las casas de salud para poder que, digamos, sea un equipo básico de la ecografía, digamos, para cualquier método diagnóstico, procedimiento, porque ya han visto que el uso es súper indispensable en este caso del ecógrafo. Otra de las desventajas también va a ser personal suficientemente capacitado, porque, bueno, como yo he mencionado en varias charlas, la medicina tenemos la ventaja que es cambiante.
Y cuando es cambiante, cuando cada día, digamos, son cosas nuevas, vienen tecnologías nuevas, nosotros tenemos que ir a la par con esa tecnología, con esos procedimientos, nosotros tenemos que ir a la par. Entonces, y más en las unidades de terapia intensiva, que cada vez son procedimientos más específicos, entonces no un personal de enfermería, no un personal médico va a poder, digamos, poder saber a ciencia cierta o ser, digamos, capaz, tener ese conocimiento suficiente para poder abordar un acceso venoso guiado por ecografía. Entonces debe ser, muchas de las veces, por no decir en su totalidad, debe ser un personal destinado para eso, debe ser un personal capacitado suficientemente para para enfrentar ese procedimiento y posterior también saber qué realizar en cuando se presente una complicación. Bueno, nosotros acá en Quito, nosotros estamos tratando de implementar, sí es un poco difícil como que salir de ese concepto de rutina de enfermería más, pero estamos tratando de implementar nosotros un equipo específico en cuanto a todo lo que son accesos venosos centrales, que digamos en el hospital que yo trabajo somos 10 personas que nos dedicamos a eso, todo lo que es terapia intravenosa y accesos vasculares. Entonces también es, digamos, es también como una desventaja eso, digamos que como que poder cambiar ese concepto que muchos tenemos tal vez un poco equívoco en cuanto a a la medicina. Y es como les digo, la medicina es cambiante, cada día tenemos que estar actualizándonos y más como el personal de enfermería debemos ser como brecha, digamos, parte de eso y dar el primer paso para eso. Otra de las desventajas también es es el perfeccionamiento y las capacitaciones continuas. Muy bien, ustedes saben que, digamos, para las capacitaciones, digamos, procedimientos, para poder, digamos, poner en práctica procedimientos que nosotros realizamos, necesitamos también la parte, el factor económico, que muchas de las veces, digamos, los hospitales o las clínicas no nos pueden auspiciar, entonces es un poco también como parte de la desventaja que se podría decir. Eso, pásele, Kelly, a la siguiente diapositiva. Creo que ya es la final. Entonces, bueno, ahí más o menos pueden ver en esa imagen que es la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajo, que como ustedes pueden ver es un ecógrafo, no es un ecógrafo de último nivel, de último, como dicen, del año, pero sí es un ecógrafo que nos da las características que yo les mencionaba y bueno, con eso nosotros lo hemos venido trabajando ya 5 años que estamos en auge de esto. Entonces ahí les tengo un pequeño refrán que dice, dichoso el que estudia para aprender, grandioso el que hace para enseñar, pero glorioso el que lo hace para curar. Entonces con esto nosotros nos da, digamos, una pauta para seguir capacitándonos día a día, tener ese conocimiento suficiente para nosotros poder desarrollar destrezas y poder con esto ayudar en sí, nosotros como tenemos tenemos un objetivo común cada uno de lo que es personal de enfermería, personal, todo lo que es el personal de salud, que es, digamos, poder ayudar a los demás. Eso, Kelly, eso, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta más, pues, o algo que quede por aclarar, pues es el tiempo.